2023 ha sido un año bastante apagado si musicalmente estamos hablando. De hecho, no sé si les ha pasado al igual que a mí que he tenido que hacerme toda una playlist con canciones antiguas. No es menos cierto que existen artistas de renombre que han sacado la cara por la industria a lo largo de estos 12 meses del año, como es el caso de Taylor Swift, Beyoncé, Doja Cat y también las girls y boy bands de K-pop. Aún así, cada uno de los que acabo de mencionar creo que se merecen todo un video por separado, así que no pienso detenerme para nada en ninguno de ellos. En este video vamos a estar hablando de aquellos que vienen siendo prácticamente artistas revelación de este año 2023, y por mucho que usted no quiera, ha tenido que voltear hacia atrás para ver realmente quién es este artista o de dónde provienen. Y ese es el objetivo del video del día de hoy. Tomando lo que les acabo de decir en los primeros segundos de este video, no sé por qué cada año que pasa nosotros los oyentes nos ponemos más exigentes con los lanzamientos musicales y con los sonidos que incluyen. Y por eso creo que la industria de la música en cada uno de sus géneros a lo largo de estos 12 meses del año 2023 creo que nos ha dado un sabor bastante agridulce. Es por eso que apenas arranca el año uno siempre anda como que buscando un nuevo artista o alguien con un sonido diferente. Y es el caso de las tres que les voy a estar mencionando en este video, de las cuales vamos a estar hablando de dónde provienen y todo el peso que han conllevado en la industria de la música en este periodo. La primera artista de la cual vamos a estar hablando creo que es la más reconocida a nivel global por todo el mundo, y es nada más y nada menos que la nueva princesa del rap, Ice Spice. Mrs. Nia Gaston nació en el Bronx, New York, el 1 de enero del año 2000. Conocida artísticamente como Ice Spice, es una rapera estadounidense descendiente de una dominicana. Ella creció en el Bronx y comenzó su carrera artística en el año 2021 cuando conoce al productor Riot USA, saltando a la fama a finales del año 2022 con su primer sencillo Munch o Feeling You. Lanzó los sencillos Bikini Bottom e In Hammoud antes de publicar su Stand and Play debut Like en el año 2023. Como dato les cuento que en este mismo año su sencillo remix Boys a Liar Part 2 con Pink Panthers se colocó en el top 5 de la lista Billboard Hot 100. Luego lanzaría como single de su EP un remix de la canción Princess Diana en colaboración con la grandiosa rapera Nicki Minaj, debutando también en el top 5 del Billboard Hot 100. Fue aclamada por John Caramanica de The New York Times como la nueva princesa del rap y fue nombrada una estrella emergente por la revista Time. Retomando el tema de cuando conoció a su productor Riot USA, les cuento que él mismo fue el encargado de producir su canción debut, titulada Bully Freestyle, lanzada en marzo de 2021 después de que un video de la mismísima Ice Spice haciendo el challenge Buzzed viralizó en Twitter. Su canción Name of Love ganó popularidad en SoundCloud, lo que la popularizó en Instagram. Más adelante, en septiembre, un contrato discográfico con 10K Projects y Capitol Records. Justamente el 26 de mayo del año 2023 participaría en una colaboración con nada más y nada menos que el artista global Taylor Swift, en una mezcla de su sencillo Karma en la reciente reedición de su disco Midnights. Además de esta colaboración, Ice Spice participaría como invitada en The Eras Tour, sin contar que en las últimas galas de premiaciones se han visto que se han hecho muy buenas amigas. Para el 23 de junio de este año vamos a tener una segunda colaboración de Ice Spice con Nicki Minaj. En este caso participarían juntas en lo que sería el remix de la canción Barbie World, que formaría parte de la banda sonora de la reciente y más exitosa película de Barbie, que este vendría siendo el segundo sencillo de toda la banda sonora de la película, incluyendo un sample de la canción original de Barbie World, logrando entrar una vez más en la lista de Billboard Hot 100 en la posición número 7. Pero les soy completamente sincero, yo desde mi pedacito conocí por primera vez este año a esta artista tan talentosa con esta canción precisamente, y luego con una que sacó posteriormente que me encanta. Por ejemplo, cuando voy caminando por la calle, sé que mucha gente lo utiliza para ir al gym, que es Deli. De hecho, algo bastante importante que influencia en los artistas en la actualidad, y por esos temas como Deli son un completo hit y una completa tendencia si de trends estamos hablando, es cómo los sonidos se utilizan en plataformas como TikToks, y muchos influencers y los propios artistas hacen un challenge que se vuelve viral en toda la internet. Y estoy seguro que a lo mejor usted ha hecho este trend y no sabe que una parte del sonido que se escucha en ese challenge viral
forma parte de precisamente la canción Daily de Ice Spice. Ahora, si hablamos de los sonidos que trae consigo esta artista, Ice Spice es principalmente drill del Bronx. Por eso, antes de que se dijera que es la nueva princesa del rap, se dice que Ice Spice es la princesa del drill. De una rapera como Ice Spice, completamente novedosa en este año, pasamos a lo que se considera como la promesa del pop alternativo en este 2023. Estoy hablando de nada más y nada menos que Tate McRae, cual nació el 1 de junio del 2003 en Calgary, Canadá. Ella es una cantante y bailarina que ganó reconocimiento al ser la primera canadiense en ser finalista del programa estadounidense So You Think You Can Dance, con solo 13 años, logrando finalmente el tercer lugar de la competencia. Vamos a observar cómo la carrera de Tate comienza justamente en el año 2017, cuando comienza a subir videos a su canal de YouTube bajo el nombre de Create with Tate. Esto me recuerda muchísimo cómo artistas ya de talla global tuvieron su reconocimiento subiendo videos precisamente a esta plataforma, como es el caso, por ponerles un ejemplo, de Justin Bieber. En este canal tenía una sección en la cual mostraba canciones escritas precisamente por ella y que grababa en su habitación. Y es en ese momento cuando crea la canción One Day, considerada su primera canción viral, que llamó la atención de empresas musicales como es el caso de RC Records, con la que firmó un contrato en el año 2019. 5 meses después, McRae lanzó su primer EP, All the Things I Never Say, que contenía 5 canciones, incluyendo Tear Myself Apart, que fue coescrita por Billie Eilish y su hermano Phineas. En abril del año 2020, en pleno inicio de la pandemia, McRae lanza su éxito global You Broke Me First. Debutó en el número 17 de la lista Billboard Hot 100, acumulando millones de videos en la plataforma de TikTok con el sonido en tendencia. En julio del 2020, McRae fue nominada en los premios MTV Video Music Awards, la categoría Push Best New Artist. Si bien perdió, tuvo la oportunidad de presentarse durante el pre-show de la ceremonia en agosto de 2020. El segundo EP de Tate McRae, Young to Be Sad, fue estrenado el 26 de marzo de este año y debutó en el puesto número 23 de los álbumes canadienses en Billboard. El EP contiene 6 canciones, entre las que se encuentran Bad Ones, Rubber Band, Slower, Are You Okay, You Brought Me First y Wish I Loved You in the 90s. McRae, al momento de grabación de este video, solo tiene 19 años y con solo 17 ya estaba haciendo un hit rotundo a nivel global. Vamos a observar cómo precisamente en este año pienso que viene siendo justamente donde se dio a conocer de una manera increíble con esa canción que le ha dado la vuelta al mundo, que te las encuentras de manera viral con audios tendencia, con ese nuevo challenge viral que hay en toda la internet, que es con su canción Greedy. Este es considerado el sencillo principal de su próximo segundo álbum de estudio, Things Later. La canción, como les mencioné, ganó popularidad por primera vez en TikTok cuando McRae compartió un fragmento a inicios de agosto del 2023. Retomando el tema de TikTok, les cuento que la canción se volvió viral posteriormente en la plataforma. Personas como Kyle Dennis de Billboard expresó que la canción es un ejemplo exitoso de un plan promocional concretado centrado en TikTok, que fue llevada al éxito mediante fragmentos que McRae compartió constantemente en lugar de una tendencia aleatoria. Entonces, a partir de ese momento, yo fui una persona más que quise conocer más del artista y precisamente hace unos días estrenó un nuevo sencillo de su próximo trabajo discográfico titulado Excess, y es una canción que me encantó, que tiene muchos sonidos de pop alternativo y es un sonido que ha agarrado bastante fuerza en los últimos años en la industria musical, sobre todo en el pop, y al menos a mí me encanta. Y para concluir, y no menos importante, vamos a estar hablando de la artista menos conocida de este video, que vaya, que no haya hecho ese trend y que no conozca esa pequeña estrofa de esa canción, es porque estás viviendo en una roca, amigo mío. Y estoy hablando de Tyla y ese sencillo tan hit, tan global que ha sido Water. Si tienes una cuenta de TikTok, seguramente has escuchado esta canción como parte de las principales tendencias. Melodía que está acompañada por un baile sensual con un poco de agua, la cual se ha vuelto muy viral en las redes sociales. Dicho tema es interpretado por Tyla, pero ¿ya conoces a la cantante? Tyla Laura Setal, mejor conocida como Tyla, comenzó su carrera musical
musical en el 2019 al lanzar el sencillo Getting Late, el cual fue del agrado para muchos y le permitió seguir trabajando en otros temas como To Last y Overdue. Pero no fue hasta julio de este año cuando este sencillo con su sonido tendencia se vuelve completamente viral en la plataforma de TikTok, acompañado de un challenge que viralizó precisamente el artista, en la cual hace un poco de twerk mientras vierte un poco de agua en su espalda y en sus pompis. Que por cierto, si esto en algún momento ya sucedió, tendría que investigar al respecto, pero no sé por qué ninguna empresa reconocida o una marca reconocida de botellas de agua la ha contratado para hacer alguna promoción, porque cada vez que ella tiene que hacer un performance de esta canción, tiene que verterse casi toda una botella de agua a nivel de la espalda hasta allá abajo. Con estas nuevas, digamos, promesas del rap y del pop, concluimos el video por el día de hoy. Espero que les haya gustado y los invito a que pongan en la parte de los comentarios qué creen al respecto de estas artistas, si realmente son una promesa, si realmente es el momento de la tendencia o el momento viral que tienen en TikTok la mayoría de ellas. Y bueno, dejé la parte de la presentación al final porque sé que muchos viendo este video van a decir quién es esta persona, quién es este susodicho que me está hablando de música y no sé realmente quién es. Bueno, en redes sociales me llamo Yonix, soy una persona que ya lleva muchos años trabajando en la plataforma y decidí abrirme este canal de YouTube para hablar de todas estas cosas que me gustan, todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, de la cultura pop, en cuanto a música, series, programas de televisión, temas tendencia. Y bueno, pienso que toda persona que esté viendo este video sea algo que sea de su agrado también, así que te doy la bienvenida a la familia suscribiéndote ahí abajo en ese botoncito que dice suscribirse para comenzar a crecer y tener toda una comunidad que se apasione por todo este mundo de la cultura pop y el entretenimiento. Recuerden que yo soy Yonix y en este canal voy a decir siempre lo que pienso. Trabajen duro, pero nunca dejen de soñar. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video.